Aquí tienes la traducción al español, fiel al texto original. El CEO del hospital disparó a la joven enfermera 5 veces en el pasillo después de la cirugía. Lo que sucedió después es increíble. El turno de noche en el St. Alden Memorial estaba casi terminando cuando estalló el caos. Momentos después de salvar la vida de un paciente, la joven enfermera Teresa Reed salió al pasillo solo para encontrarse con el hombre más poderoso del hospital, el CEO Dr. Warren. Lo que comenzó como una noche normal se convirtió en una pesadilla de traición y derramamiento de sangre. 5 disparos rompieron el silencio, dejando al hospital congelado de incredulidad. Pero lo que sucedió después de esos disparos lo cambiaría todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Y también, no olvides descargar tu copia del audiolibro titulado 50 poderosas oraciones para la curación, liberación y avance, haciendo clic en el enlace del comentario fijado. Disfruta la historia. El día estaba llegando a su fin cuando todo sucedió. Teresa salió de la sala de operaciones agotada y lista para ir a casa. Poco sabía ella que ese sería su último momento en ese hospital. Lo que siguió cambió su vida para siempre. El resplandor dorado del sol del atardecer se filtraba a través de los amplios ventanales de vidrio del Hospital St. Alden Memorial, pintando los pasillos con suaves tonos ámbar. El aire olía ligeramente a desinfectante y jabón de manos de lavanda, una combinación tan ordinaria que resultaba casi reconfortante. Las enfermeras intercambiaban sonrisas amables, los monitores emitían pitidos rítmicos, y la prisa del día finalmente comenzaba a desvanecerse. Teresa, todavía con su uniforme, exhaló profundamente mientras se quitaba los guantes y colocaba los instrumentos usados en la bandeja de esterilización. La cirugía había sido larga, pero exitosa. Otro paciente salvado, otro día de propósito cumplido. Estiró el cuello, sintiendo la rigidez después de horas de pie. Sus colegas pasaban, algunos despidiéndose con la mano, otros apresurándose a terminar el papeleo antes del siguiente turno. Todo parecía perfectamente normal, el tipo de calma que solo llega al final de un día largo y exigente. Sin embargo, debajo de esa calma, algo en el aire se sentía pesado, como la quietud antes de una tormenta. Teresa no podía definirlo, pero una leve inquietud rozó sus pensamientos, permaneciendo el tiempo suficiente para hacerla mirar por el pasillo vacío. Lo ignoró. Los hospitales estaban llenos de energía extraña, esperanza, miedo, vida y pérdida entrelazadas en un ritmo que nunca dormía realmente. Había aprendido a ignorar esa sensación de inquietud hace años. Recogió sus expedientes y caminó hacia el puesto de enfermeras, ofreciendo una sonrisa cansada a una interna joven que torpemente manipulaba una bandeja de medicamentos. «Respira», dijo Teresa suavemente. «Es solo una dosis de rutina, no una bomba de tiempo». La interna se rió nerviosamente, visiblemente aliviada. Esa era Teresa. Manos firmes, voz tranquila, la enfermera a la que todos recurrían cuando el pánico amenazaba con convertirse en caos. Era conocida no solo por su habilidad, sino también por su corazón. Recordaba el nombre de cada paciente, cada miedo susurrado a través de labios temblorosos y cada lágrima derramada por familias preocupadas. Mientras firmaba su último expediente del día, vislumbró un reflejo en el cristal pulido de un botiquín. El doctor Warren, el CEO del hospital, estaba parado al final del pasillo. Su traje elegante contrastaba con las paredes pálidas, su expresión indescifrable. Teresa siempre lo había encontrado distante pero profesional. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en sus ojos, algo frío, casi vacío.
Sus miradas se encontraron por un momento. El aire entre ellos pareció espesarse. Teresa asintió cortésmente, esperando que él pasara, pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí un segundo de más, con la mandíbula tensa, sus ojos desviándose brevemente hacia las puertas cerradas de las oficinas al lado opuesto del pasillo. No podía escuchar sus pensamientos, pero el instinto le dijo que lo que le pesaba no tenía nada que ver con la medicina. Había tensión allí, silenciosa y extraña. Día largo, dijo Teresa, tratando de romper la inquietud con palabras casuales. Los labios del Dr. Warren se contrajeron en algo que se asemejaba a una sonrisa, pero nunca llegó a sus ojos. Más largo de lo que sabes, murmuró casi para sí mismo, antes de darse la vuelta y alejarse. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. Lo ignoró una vez más, atribuyéndolo a la fatiga. No tenía idea de que esas serían las últimas palabras que escucharía de él antes de que el mundo que conocía se derrumbara en el caos. Terminó sus rondas, entregó sus informes y comenzó a ordenar su espacio de trabajo. El suave zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio mientras el personal de noche del hospital se preparaba para tomar el relevo. Teresa miró el reloj. 7:42 p.m. Solo unos minutos más y se iría a casa. Apiló sus papeles cuidadosamente, pensando en su gato esperando junto a la ventana y la cena que probablemente se saltaría por agotamiento. Y entonces sucedió. Un sonido rompió la frágil calma. Un fuerte clic metálico que resonó por el pasillo. Teresa se congeló, sus manos aún sobre la pila de expedientes. El sonido fue seguido por algo más agudo, ensordecedor. Un disparo, luego otro. El aire se hizo añicos en pánico. Al final del pasillo, el doctor Warren permanecía inmóvil, su rostro contraído por la rabia y la desesperación. Tenía el brazo extendido, un arma temblándole en la mano. El tiempo pareció ralentizarse mientras la mente de Teresa luchaba por procesar lo que veía. Se le cortó la respiración. Por una fracción de segundo, pensó que era un horrible error, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero luego vino el segundo disparo y el tercero, cada uno desgarrando el silencio con una finalidad despiadada. Los gritos estallaron desde todas direcciones. Las enfermeras se agacharon detrás de los mostradores. Los médicos se lanzaron al suelo. Y el pitido rítmico de las máquinas fue ahogado por el caos. Teresa tropezó hacia atrás, el agudo dolor desgarrándole el costado. Cayó de rodillas, la confusión y la incredulidad nublando su visión. Las estériles paredes blancas se difuminaron en manchas rojas mientras sus expedientes se esparcían por el suelo. Sus pensamientos giraban salvajemente. ¿Por qué? Esa única pregunta resonaba más fuerte que los disparos. Nunca le había hecho nada malo. No tenía idea de lo que él huía. ¿Qué monstruo dentro de él había enloquecido? La expresión del doctor Warren vaciló entre la furia y el terror, su respiración irregular. Por un breve segundo, pareció darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se encontraron con los de Teresa de nuevo, solo que esta vez no estaban llenos de autoridad o orgullo. Estaban huecos, desesperados, perdidos. 5 disparos, luego silencio. El arma cayó al suelo mientras Warren se daba la vuelta y desaparecía por el pasillo. Las enfermeras se apresuraron, pidiendo ayuda, sus voces temblorosas. El pasillo era un borrón de movimiento. Manos presionando heridas, teléfonos marcando códigos de emergencia, el agudo olor a sangre mezclándose con antiséptico. La visión de Teresa se atenuó en los bordes, su cuerpo luchando por mantenerse consciente. Su colega, el doctor Patel, se arrodilló a su lado, dando órdenes que apenas podía escuchar.
Quédate conmigo, Teresa. Quédate conmigo. Intentó hablar, pero solo logró un débil susurro. Su mundo se estaba desvaneciendo. Cada sonido amortiguado, cada rostro desvaneciéndose sobre ella, las luces del techo se difuminaron en halos, parpadeando como estrellas distantes. En algún lugar a la distancia, las alarmas aullaban. El hospital, su santuario, su segundo hogar, se había convertido en un campo de batalla. El suelo que una vez había pisado con confianza, ahora estaba manchado con la prueba de la fragilidad humana y la traición. Mientras la levantaban en una camilla, una sola lágrima se deslizó por su mejilla, más por incredulidad que por dolor. No le asustaba morir. Lo que la aterraba era no saber por qué había sucedido esto. ¿Por qué el hombre en quien se confiaba para proteger vidas había intentado destruir la suya? Mientras las ruedas de la camilla rodaban hacia la unidad de emergencia, su corazón se ralentizó, pero no se detuvo. En algún lugar profundo de su conciencia que se desvanecía, permanecía una chispa, una promesa de que si vivía allá, descubriría la verdad detrás del horror que acababa de desatarse en el corazón del Hospital St. Alden Memorial. Y mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el pasillo, antes tranquilo, quedó en un silencio atónito. Los ecos de esos 5 disparos flotaban pesadamente en el aire, un recordatorio inquietante de que incluso los lugares más seguros pueden esconder las tormentas más oscuras. El mundo se difuminó en manchas de blanco y rojo. Mientras la camilla corría por el pasillo, la sangre de Teresa dejaba un rastro carmesí por los pulcros azulejos. El mismo pasillo que había recorrido con tranquila confianza, solo minutos antes ahora resonaba con el caos de pasos desesperados y voces urgentes. Cada sonido parecía distante. El rápido clic de las ruedas, las órdenes ladradas, el débil pitido rítmico de un monitor marcando el tiempo con su pulso que se desvanecía. «La presión está bajando», gritó alguien. «La estamos perdiendo». Pero Teresa no escuchaba nada claramente. En su mente todo se movía en cámara lenta. Las luces fluorescentes sobre ella se convirtieron en un túnel de estrellas cegadoras, cada destello desvaneciéndose más lejos. Su cuerpo estaba ingrávido, desapegado, como si flotara justo por encima de sí misma, observando la frenética escena. Las puertas de la sala de operaciones se abrieron de golpe. La misma sala que había dejado hacía poco, cansada pero satisfecha después de un largo día de trabajo. Ahora ella era la que estaba en la mesa, pálida, inmóvil, su propio uniforme cortado por manos temblorosas. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Teresa, la enfermera que había salvado incontables vidas, ahora luchaba por la suya. El doctor Patel, su colega más cercano, tomó el mando. Su voz, generalmente tranquila y tranquilizadora, era aguda y tensa. «Necesito succión. Dame más unidades de O negativo ahora». El sudor goteaba por su frente mientras trabajaba, sus manos enguantadas moviéndose con una precisión nacida del pánico. A su alrededor, un equipo de médicos y enfermeras, personas a quienes Teresa había guiado y entrenado, se movían con sombría determinación. El monitor cardíaco lanzó una advertencia. Una línea plana amenazaba con silenciar la habitación. «No te atrevas a rendirte, Teresa», murmuró Patel para sí mismo. «No esta noche». Afuera del quirófano reinaba el caos. Agentes de policía inundaron el vestíbulo. Cintas amarillas acordonaron el pasillo principal y el personal de seguridad escoltó a los pacientes aterrorizados de regreso a sus habitaciones. Los periodistas ya se habían enterado de la historia. Sus furgonetas formaban una pared de luces intermitentes fuera de la entrada de emergencias. Nadie podía creerlo. El doctor Warren, el respetado CEO del hospital,
Le había disparado a una de sus propias enfermeras. El hombre que una vez habló de compasión, innovación y curación, ahora estaba atrincherado en su oficina, negándose a hablar, negándose a rendirse. Dentro, sin embargo, solo había una misión: traer de vuelta a Teresa. Su pulso parpadeó en la pantalla, débil, pero allí. Un murmullo de esperanza recorrió al equipo. El doctor Patel siguió adelante. Tenemos pulso, estabilicémosla, manténgalo estable. El aire en la habitación era denso de tensión. Cada segundo se sentía prestado. Cada aliento, una batalla. La mente de Teresa entraba y salía de la conciencia. Sus pensamientos eran una neblina de recuerdos y sensaciones a medio formar. Vio rostros, la suave sonrisa de su madre, la risa de su hermano menor, la interna a la que había tutelado, sus ojos brillantes de admiración. Y luego vio el rostro del doctor Warren, esa última mirada de angustia y furia antes de que sonaran los disparos. ¿Por qué lo había hecho? La pregunta flotaba en la oscuridad de su conciencia que se desvanecía, sin respuesta, quemando. Su cuerpo convulsionó mientras otra ola de dolor la atravesaba. Las luces quirúrgicas parecían volverse más brillantes, casi cegadoras. En algún lugar del fondo, la voz del doctor Patel se abrió paso de nuevo, distante pero familiar. No la estamos perdiendo, no bajo mi supervisión. El tiempo perdió su significado. Los minutos se estiraron en horas. Cada una eternidad de incertidumbre. Afuera, los detectives negociaban a través de la puerta de la oficina de Warren. Dentro, las transfusiones de sangre fluían, las máquinas pitaban y la habitación palpitaba con urgencia. Los pulmones de Teresa luchaban contra el ventilador. Su corazón luchaba por recordar su ritmo. Entonces, por fin, el caos dentro del quirófano comenzó a calmarse. Sus signos vitales se estabilizaron. El pitido antes errático del monitor encontró una frágil consistencia. El alivio recorrió la habitación como una oración silenciosa. El doctor Patel se quitó los guantes, exhausto. Todavía no está fuera de peligro, susurró, pero está luchando. Uno por uno, el personal retrocedió, sus rostros pálidos y bañados en sudor. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente se quedaron quietos, mirando a la mujer que se había convertido en el corazón de su hospital. La supervivencia de Teresa no fue solo una victoria médica, fue un acto de desafío contra la tragedia misma. Horas después, en la tenue quietud de la UCI, Teresa yacía inmóvil bajo el suave resplandor de los monitores. Tubos y cables enmarcaban su rostro, pero su pecho subía y bajaba constante y seguro. Fuera de su habitación, el hospital bullía de incredulidad. Susurros llenaban cada pasillo. «Está viva», decían. «La salvaron». Las palabras se extendieron por el edificio como una exhalación colectiva. Los periodistas ya exigían respuestas. ¿Cómo podía un respetado CEO cometer tanta violencia? ¿Qué lo había llevado a tal locura? Dentro de su oficina cerrada, el doctor Warren se sentaba en silencio. Los negociadores de la policía hablaban a través de la puerta, sus dos voces pacientes, cautelosas. A través de las persianas, su sombra permanecía inmóvil. Nadie sabía si se rendiría pacíficamente o añadiría otra tragedia a los horrores de la noche. De vuelta en la UCI, el doctor Patel estaba junto a la cama de Teresa. Cuando los detectives escoltaron a Warren horas después, el personal se reunió en silencio junto a las ventanas. El hombre que una vez los había guiado a través de hitos médicos ahora caminaba esposado, su expresión vacía. El peso de la traición permanecía más pesado que el olor a antiséptico en el aire. Mientras tanto,
Teresa seguía respirando lenta, dolorosamente, pero viva. Su lucha entre la vida y la muerte no había terminado en silencio, sino en resiliencia. Su pulso, antes débil y fugaz, ahora resonaba como una declaración de que la oscuridad no había ganado. Al anochecer, la noticia se había extendido mucho más allá de las paredes del hospital. Enfermera sobrevive tras ser disparada por el CEO del hospital, decían los titulares. Pero dentro de esas habitaciones estériles, quienes habían presenciado el horror de la noche sabían que la verdad era más profunda. La supervivencia de Teresa no fue solo médica, fue simbólica. Fue un recordatorio de que incluso frente a la crueldad y el caos, la vida, el coraje y el espíritu humano podían perdurar. Y mientras los monitores continuaban su ritmo constante, cada pitido era más que una señal de recuperación. Era una promesa silenciosa de que la justicia, la verdad y la curación seguirían. La lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas del hospital, un susurro rítmico que llenaba la habitación tenuemente iluminada de Teresa. Habían pasado días desde el tiroteo, pero los eventos se reproducían en su mente en fragmentos agudos e inquietantes. El olor estéril a antiséptico, el eco de los disparos, los rostros conmocionados de sus colegas. Todo persistía como una sombra que se negaba a irse. Mara se inclinó. ¿Mencionó el nombre de alguien? Teresa negó con la cabeza. No, pero dijo algo más, algo como, si esto se filtra, todo lo que hemos construido se habrá ido. Esas palabras la habían preocupado desde entonces, pero las había apartado. No era su lugar, se había dicho a sí misma. Entonces era una enfermera, no una detective. Ahora se daba cuenta de que esa conversación podría haber sido el principio de todo. A medida que la investigación se profundizaba, nuevas capas de engaño comenzaron a salir a la luz. El departamento financiero del hospital había detectado discrepancias, millones desviados de subvenciones de investigación, presupuestos de equipos y fondos de atención al paciente. Cuentas bancarias ocultas vinculadas a empresas fantasma aparecieron en registros extraterritoriales, todas rastreando hasta la firma de Warren. No solo había estado dirigiendo un hospital, había estado dirigiendo un imperio construido sobre el fraude y la manipulación. En un descubrimiento escalofriante, los investigadores encontraron archivos cifrados en la computadora privada de Warren. Cuando se descifraron, revelaron años de informes financieros falsificados, pagos a proveedores falsos y evidencia de que los fondos para el cuidado de pacientes se habían desviado a cuentas personales. Peor aún, la corrupción estaba muy extendida. Otros ejecutivos habían hecho la vista gorda, beneficiándose en silencio. Cuando Marlowe regresó con la evidencia, Teresa sintió una fría ola de ira. Todo este tiempo, dijo suavemente, él estuvo allí hablando de ética y compasión mientras robaba a las mismas personas a las que intentábamos ayudar. Marlowe asintió con gravedad. La codicia se esconde bien detrás de las buenas intenciones, pero la investigación no estaba completa sin ella. Los recuerdos de Teresa, la llamada telefónica que había escuchado, los documentos que recordaba haber archivado, los sutiles cambios en el comportamiento de Warren formaron el hilo humano que unió la evidencia. Su declaración convirtió hechos dispersos en una historia que el público podía entender. Una que expuso a Warren no como un ejecutivo estresado, sino como un hombre acorralado por sus propias mentiras. El día que dio su testimonio formal, la sala de conferencias bullía de una tensión silenciosa. Un micrófono estaba frente a ella, una grabadora parpadeando en rojo. Al otro lado de la mesa, detectives y asesores legales escuchaban atentamente. Teresa se sentó erguida, su postura firme a pesar de los vendajes que aún cubrían sus heridas.
No creo que alguna vez planeara hacer daño a nadie, comenzó, su voz tranquila, pero con un matiz de tristeza. Pero cuando personas como él sienten que las paredes se cierran, toman decisiones por miedo. No solo temía perder su posición, temía perder la ilusión de control. Cuando entré en ese pasillo, creo que vio la verdad mirándolo fijamente y no pudo enfrentarla. Cada palabra que pronunció pintaba una imagen más clara de lo que había llevado a ese momento violento. Las grabaciones, los correos electrónicos, los fondos faltantes, todo se había descontrolado hasta que la fachada se resquebrajó. Warren había estado desesperado por mantener su secreto enterrado. Y cuando pensó que Teresa podría exponerlo, el pánico se había apoderado de la razón. Para cuando el caso se hizo público, la nación estaba cautivada. Los presentadores de noticias repetían el testimonio de Teresa. Los analistas debatían la psicología detrás de la caída de Warren. Y las redes sociales estallaron en apoyo de la joven enfermera que había sobrevivido no solo a las balas, sino a la traición. La historia se convirtió en más que un escándalo. Fue un símbolo de coraje frente a la corrupción. Fuera del hospital, se formaron protestas exigiendo transparencia en los sistemas de atención médica. Pacientes y familias que alguna vez habían confiado en el liderazgo de Warren se sintieron engañados. Su fe en la institución se hizo añicos, pero en medio de la indignación, la resiliencia de Teresa se convirtió en un faro. Ya no era solo una superviviente, era una voz para la verdad. En su habitación, las flores se amontonaban en el alféizar de la ventana, algunas de extraños, otras de pacientes a los que había cuidado. Cada nota llevaba el mismo mensaje: gracias por hablar. Pero detrás de la admiración pública seguía habiendo una pregunta privada que la atormentaba por las noches. Cuando el alguacil ordenó silencio en la sala, él no se inmutó. La fiscalía comenzó con precisión. Señoras y señores del jurado, resonó la voz del fiscal principal. Hoy escucharán la verdad detrás de la pulcra imagen del Dr. Alan Warren, un hombre que decía curar, pero en cambio construyó su poder sobre el engaño, la codicia y la violencia. Las pantallas cobraron vida, mostrando libros de contabilidad, informes falsificados y cuentas en el extranjero, pruebas de millones robados de la misma institución destinada a salvar vidas. La audiencia murmuró mientras se leían los documentos en voz alta: subvenciones de investigación fraudulentas, costos inflados de suministros y pagos realizados a empresas que no existían. La magnitud de sus crímenes pintaba un cuadro más impactante de lo que nadie había esperado. La defensa replicó, con un tono suave, ensayado, suplicante: el doctor Warren, dijeron, no es un monstruo. Es un hombre que se quebró bajo una presión imposible. Un hombre que dedicó su vida a la medicina solo para perderse en la carga del liderazgo. El tiroteo, el abogado hizo una pausa, mirando hacia Teresa, no fue violencia premeditada. Fue el acto de una mente que se desmoronaba. Pero la evidencia contaba otra historia. Hablaba en números, en firmas, en llamadas telefónicas grabadas. Hablaba más fuerte de lo que las excusas jamás podrían hacerlo. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando: el testimonio de Teresa. La sala de la corte se quedó en silencio mientras ella se levantaba de su asiento. Sus pasos eran medidos, firmes, a pesar del dolor persistente en su cuerpo. Cada susurro se desvaneció cuando subió al estrado y levantó su mano derecha. El juramento sonó casi sagrado. Cuando se sentó, el peso de incontables miradas la oprimió, pero no vaciló. El fiscal se acercó. Señorita Reed, comenzó, ¿puede decir al tribunal lo que recuerda del día del tiroteo?
Su voz, aunque suave, llegó a todos los rincones de la sala. Era el final de mi turno, dijo. Estaba cansada pero aliviada. La cirugía había ido bien. Estaba organizando mis expedientes cuando lo vi. Su mirada se dirigió brevemente hacia Warren por un momento. Luego regresó al jurado. No dijo ni una palabra, ni una. Luego disparó. Una oleada de tensión recorrió a los espectadores. La defensa objetó el peso emocional de sus palabras, pero el juez las desestimó. Teresa continuó. Pensé que iba a morir, dijo suavemente. Pero aún más que eso no podía entender por qué. Más tarde, cuando me enteré del fraude, tuvo sentido. No de una manera que lo justificara, sino de una manera que mostraba lo bajo que había caído. No me disparó porque le hubiera hecho daño. Me disparó porque no podía enfrentar la verdad. Sus palabras flotaron en el aire, cortando el pesado silencio de la sala como una cuchilla. Por primera vez, Warren bajó la cabeza. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban sobre la mesa frente a él. El fiscal asintió suavemente. Señorita Reed, si pudiera decirle algo al doctor Warren ahora, ¿qué sería? Teresa dudó. Una docena de emociones destellaron en sus ojos. Hospital Alden Memorial, bañando las paredes blancas en calidez y oro. El aire era diferente ahora, más tranquilo, más suave, vivo de nuevo. Habían pasado meses desde la noche que lo cambió todo. La noche en que las balas hicieron añicos la ilusión de seguridad y expusieron la oscuridad interior. Sin embargo, hoy, el hospital se erguía renovado. No perfecto, pero sanando como una herida que finalmente había comenzado a cerrarse. Teresa se paró en la entrada, absorbiendo el familiar aroma a antiséptico y café que siempre flotaba en el aire. El débil zumbido de los monitores y el arrastrar de los zapatos de las enfermeras resonaban como un latido a través del edificio. Una vez, estos sonidos le recordaron el trauma. Ahora se sentían como música. Había regresado, pero no como la misma mujer que se había ido en una camilla meses antes. Había desaparecido la incertidumbre, el miedo. En su lugar, había una tranquila determinación. La junta del hospital la había llamado de vuelta, no por compasión, sino por respeto. Su coraje, su integridad, su disposición a enfrentar la verdad incluso cuando llegaba a costa de la sangre. Esas eran las cualidades que St. Alden Memorial necesitaba para reconstruirse. Bienvenida de nuevo, jefa Reed, dijo el doctor Patel, sonriendo mientras le extendía la mano. El título todavía se sentía surrealista. Jefa de personal. Hace apenas un año, ella había sido un nombre más en la lista de turnos, una enfermera con los pies cansados y un corazón lleno de propósito. Ahora llevaba el peso del liderazgo, guiando la misma institución que una vez casi la había perdido. Teresa sonrió débilmente. Es bueno estar en casa. Su primer día como jefa no estuvo marcado por ceremonias ni aplausos. Ella no había pedido nada de eso. En cambio, caminó por los pasillos en silencio, encontrando miradas, estrechando manos, ofreciendo palabras de tranquilidad. Gran parte del personal aún llevaba las cicatrices emocionales de esa terrible noche. El recuerdo de las sirenas y los gritos persistía en rincones que ninguna limpieza podía borrar. Pero cuando vieron a Teresa viva, serena y erguida, algo se agitó en ellos. La esperanza regresó. Se detuvo en el pasillo donde había sucedido, el que una vez apestaba a miedo y pólvora. El suelo había sido reemplazado, las paredes repintadas, las luces suavizadas. Pero lo que atrajo su mirada fue la placa junto al puesto de enfermeras. El ala Teresa Reed, dedicada al coraje, la integridad y la búsqueda de la verdad. Tocó ligeramente la placa de metal. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. No era orgullo lo que sentía. Era gratitud. Gratitud por sobrevivir,
por las segundas oportunidades, por las personas que se habían negado a renunciar a ella. Como jefa de personal, la primera misión de Teresa fue simple pero revolucionaria. Reconstruir la confianza, no con palabras, sino con transparencia. La reputación del hospital había sufrido, pero ella sabía que la curación de las reputaciones funcionaba de manera similar a la curación de los cuerpos. Requería honestidad, paciencia y cuidado. Implementó nuevos sistemas de supervisión financiera, asegurando que ninguna persona pudiera volver a tener un poder sin control. Cada departamento era ahora responsable, cada presupuesto estaba abierto a revisión. En las reuniones, hablaba no con autoridad, sino con convicción. No estamos aquí para enterrar lo que pasó, les dijo a su personal una mañana. Estamos aquí para aprender de ello, para asegurarnos de que el St. Alden Memorial represente algo inquebrantable: verdad, compasión y coraje. Sus palabras tenían peso. Las mismas personas que antes susurraban con miedo, ahora escuchaban con admiración. Incluso los miembros de la Junta, antes distantes e intocables, comenzaron a hacerse eco de sus principios. Poco a poco, el hospital se transformó no solo en política, sino en espíritu. Los pacientes también empezaron a notar la diferencia. La moral del personal mejoró. Los departamentos se comunicaban mejor. Por primera vez en años, el St. Alden Memorial era más que un hospital. Era una comunidad unida por la resiliencia. Pero el liderazgo venía con sus propias sombras. A altas horas de la noche, cuando los pasillos estaban en silencio, Teresa a veces se encontraba mirando por la ventana de su oficina, las luces de la ciudad brillando más allá del cristal. Pensaba en el doctor Warren, no con ira sino con reflexión. Sus acciones casi lo destruyeron todo, pero también habían forzado a la verdad a salir a la luz. Su caída había dejado espacio para que algo mejor surgiera. Quizás eso es lo que hace la tragedia, murmuró una noche. Te abre lo suficiente como para dejar entrar la luz. Sus reformas se extendieron más allá de la administración. Teresa defendió iniciativas éticas en la atención médica, programas para garantizar que los pacientes con dificultades financieras aún recibieran atención, becas para enfermeras que buscaban educación superior y servicios de consejería para el personal médico que lidiaba con el trauma. Sabía de primera mano el peso de las heridas invisibles. La curación no era solo física, era emocional, espiritual. La noticia de su liderazgo se extendió más allá del hospital. Los medios de comunicación que una vez contaron su historia de supervivencia, ahora regresaron para contar una diferente, una historia de transformación. Artículos la llamaron la enfermera que reconstruyó el sistema y el corazón detrás de la renovación de St. Alden. Pero para Teresa, la atención nunca fue el objetivo. Prefería las victorias silenciosas. Una enfermera joven sonriendo de nuevo, un paciente dado de alta con buena salud, una reunión de personal que terminaba en risas en lugar de tensión. El hospital comenzó a organizar programas de extensión comunitaria. Teresa asistió personalmente al primero, de pie ante una multitud de estudiantes y trabajadores de la salud. Toda gran institución se construye sobre personas que se niegan a apartar la vista de la verdad, les dijo. No pedí estar en la posición en la que estoy. Ninguno de nosotros pide las tormentas que nos ponen a prueba, pero podemos elegir qué construir una vez que pasan. Sus palabras resonaron mucho más allá de esas paredes. Los meses pasaron a un año y el liderazgo de Teresa transformó por completo la cultura del St. Alden Memorial. Los días oscuros no fueron olvidados, pero ya no definían el hospital. En cambio, lo definía el coraje de su gente, el recordatorio de que incluso en la ruptura, algo extraordinario podía crecer. En el aniversario de su regreso,
La junta celebró una pequeña ceremonia en el ala recién renovada. Médicos, enfermeras y pacientes llenaron la sala. Sus aplausos eran suaves pero llenos de calidez. El doctor Paté, Lord Patiel, subió al podio con voz orgullosa. Teresa Reed es más que una superviviente, dijo. Es la prueba de que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de convertir el dolor en propósito. Cuando Teresa dio un paso adelante para hablar, la multitud guardó silencio. Miró a los rostros ante ella. Rostros que habían visto tanto el horror como la esperanza. No estoy aquí como alguien especial, comenzó. Estoy aquí como alguien que tuvo una segunda oportunidad. Este hospital, este lugar, me devolvió la vida. Pero lo más importante es lo que hacemos con las vidas que se nos dan. Así que a cada enfermera, médico y paciente que cruza estas puertas, recuerden, la curación no se trata de borrar lo que te hirió. Se trata de encontrarle sentido a por qué sobreviviste. La sala estalló en un aplauso silencioso. No el tipo fuerte y fugaz que se desvanece después de un momento, sino el tipo que transmite emoción, un reconocimiento colectivo de fuerza compartida. Más tarde, al terminar el evento, Teresa caminó una vez más por el pasillo que llevaba su nombre. La luz de la tarde se filtraba a través de los paneles de vidrio, suave y dorada. El mundo se sentía en paz, vivo. Se detuvo mirando por el pasillo que una vez resonó con disparos y miedo. Ahora estaba lleno de risas, el parloteo de las enfermeras, el sonido de la vida que continuaba. De víctima a visionaria, no era solo su historia. Era la historia de todos los que habían elegido ponerse de pie de nuevo después de ser quebrados. Y mientras se dirigía a su oficina, una tranquila sonrisa cruzó sus labios. El hospital había encontrado su corazón de nuevo, y ella también. El aire en Washington, D.C. brillaba con una tranquila anticipación. Fuera del gran salón de la Casa Blanca, las banderas ondeaban con la brisa de la tarde, sus colores vibrantes contra las pálidas columnas de mármol. Dentro, filas de distinguidos invitados, oficiales militares, periodistas y ciudadanos llenaban cada asiento. Los candelabros de arriba proyectaban un suave resplandor dorado, iluminando los rostros de los reunidos para presenciar algo extraordinario. En el centro de todo, Teresa Reed, con las manos pulcramente dobladas en su regazo. El murmullo de las conversaciones susurradas la rodeaba. Sin embargo, no escuchaba nada. Su mente estaba quieta, su corazón firme. Miró el sencillo vestido azul marino que había elegido, las leves cicatrices que asomaban por debajo de sus mangas, recordatorios de dolor, de supervivencia, de todo lo que había soportado. Cuando el presidente de los Estados Unidos subió al escenario, la sala quedó en silencio. Su voz, tranquila pero resonante, llenó el salón. Hoy comenzó, honramos a aquellos cuyo coraje, integridad y sacrificio han moldeado no solo sus comunidades, sino la conciencia de esta nación. Y entre ellos se encuentra una mujer cuya historia ha conmovido corazones en todo Estados Unidos, Teresa Reed. Su nombre resonó en la cámara como una ola. Todas las personas en la sala se pusieron de pie. El sonido de los aplausos se convirtió en una sinfonía que reverberó a través de las paredes de mármol. Las cámaras destellaron, pero Teresa apenas se dio cuenta. Se le apretó la garganta y por un momento se encontró de nuevo en ese pasillo del hospital. El eco de los disparos, el olor a antiséptico, el sabor del miedo. Luego parpadeó y el presente regresó de golpe. Se levantó lentamente, con un movimiento grácil pero deliberado, y se dirigió hacia el escenario. El chasquido de sus tacones contra el suelo pulido
pareció extenderse a través del tiempo. Cada paso llevaba consigo el peso de todo lo que había sobrevivido, todo lo que había luchado por cambiar. Cuando llegó al podio, el presidente la recibió con una cálida sonrisa. Teresa Reed dijo, sosteniendo la pequeña y brillante medalla en sus manos. Su historia es de resiliencia, verdad y un coraje inquebrantable. Enfrentó una oscuridad inimaginable y eligió no la venganza, sino la integridad. Convirtió el dolor en propósito e inspiró a una nación a recordar lo que la compasión y la justicia realmente significan. Levantó la medalla de la libertad, el más alto honor civil de la nación, y se la colocó alrededor del cuello. La cinta rozó su clavícula, y el metal mismo captó la luz, su superficie dorada reflejando no grandeza, sino gracia. Por un momento, Teresa se quedó perfectamente quieta, con los ojos brillantes. El aplauso volvió a alzarse, esta vez atronador, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordó las largas noches en el hospital, el dolor de la curación, las interminables entrevistas e investigaciones. Recordó estar de pie en el pasillo que llevaba su nombre, preguntándose si había hecho lo suficiente, si su supervivencia realmente había marcado la diferencia. Ahora, al mirar el mar de rostros, líderes, ciudadanos, extraños, entendió. Cada cicatriz tenía un propósito. Cada lágrima había construido algo más grande que el dolor. Cuando el aplauso finalmente se suavizó, el presidente le hizo un gesto para que hablara. Teresa se acercó al podio, sus dedos rozando el frío metal de la medalla mientras reunía sus pensamientos. Por un momento no dijo nada, solo respiró. Gracias, comenzó, su voz tranquila pero firme. Esta medalla puede descansar sobre mis hombros, pero pertenece a muchos, a cada enfermera que trabaja durante la noche, a cada médico que se niega a rendirse, a cada paciente que lucha por un amanecer más, y a cada persona que alguna vez tuvo miedo pero eligió hacer lo correcto de todos modos. Sus palabras transmitieron una honestidad que silenció incluso las cámaras que hacían clic. Cuando estaba acostada en esa cama de hospital, continuó. Pensé que mi historia había terminado. Pensé que el coraje se trataba de fuerza, de no quebrarse. Pero aprendí que el verdadero coraje es lo que sucede después de que te has roto y aún encuentras una manera de mantenerte en pie. No fui valiente porque no tuviera miedo. Fui valiente porque estaba aterrorizada y seguí adelante de todos modos. Miró la medalla una vez más. Brillaba bajo las luces del escenario, no como un símbolo de poder, sino como un reflejo de algo más profundo. Esto no se trata de reconocimiento, dijo suavemente. Se trata de responsabilidad. No sobreviví para que la gente recordara mi nombre. Sobreviví para que nadie más tuviera que pasar por lo que hice en silencio. Esta medalla me recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena luchar por ella. La audiencia permaneció completamente inmóvil. Incluso los reporteros, generalmente inquietos, estaban inmóviles, aterpados por la gravedad de su sinceridad. Teresa tomó una respiración lenta, su voz ganando una fuerza tranquila. Vivimos en un mundo que a veces recompensa el silencio sobre la honestidad, la comodidad sobre la conciencia. Pero estoy aquí hoy porque elegí hablar y porque muchos otros estuvieron a mi lado cuando lo hice. El cambio no viene de grandes gestos. Comienza en los momentos más pequeños cuando una persona decide que el miedo no ganará. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Ella sonrió levemente, sus ojos encontrando los rostros de figuras familiares. Eldor Patel sentado cerca del frente, miembros de la junta del hospital que se habían reconstruido junto a ella. Algunas enfermeras del St. Alden Memorial
que habían viajado kilómetros solo para estar allí. Sus ojos brillaban de orgullo. Solía pensar que la noche más oscura que jamás enfrenté fue la noche en que me dispararon, dijo Teresa en voz baja. Pero no fue así. La noche más oscura fue la que siguió, la llena de dudas, culpa y la pregunta de si alguna vez podría volver a confiar. La luz no llegó de repente. Llegó de personas que creyeron, de la honestidad, de elegir la esperanza una y otra vez. Sus últimas palabras permanecieron en la quietud. Así que si mi historia significa algo, que signifique esto. La luz puede prevalecer incluso en los pasillos más oscuros. Y a veces, un acto de coraje es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Cuando retrocedió, la audiencia estalló una vez más en aplausos. No un aplauso cortés y comedido, sino algo más profundo. Una ovación de pie que llenó el salón de emoción pura. Algunos se secaron las lágrimas. Otros simplemente aplaudieron hasta que les dolieron las manos. El presidente extendió su mano de nuevo, pero Teresa negó con la cabeza ligeramente y en su lugar ofreció una pequeña reverencia de respeto antes de regresar a su asiento. No estaba allí por los elogios. Estaba allí como un recordatorio para sí misma y para el mundo de que la resiliencia no nace de la gloria, sino de la supervivencia y el propósito. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a salir, Teresa se detuvo un momento cerca del escenario. La sala se había aquietado, los ecos de los aplausos se desvanecían en los pasillos de mármol. Miró la medalla una vez más, su peso sólido contra su pecho. No se sentía como un trofeo, se sentía como una promesa, un recordatorio de que su historia ya no era solo suya. Pertenecía a cada persona que alguna vez había enfrentado la oscuridad y había elegido la luz. A cada superviviente que se había reconstruido de las ruinas, a cada alma que creía que la verdad, incluso cuando era costosa, valía todo. Mientras salía al aire fresco de la tarde, la multitud afuera vitoreó, ondeando banderas y sosteniendo carteles que decían, «Gracias, Teresa». Ella sonrió humildemente, con las comisuras de los ojos arrugadas por la calidez. La luz del sol atrapó el metal de la libertad mientras bajaba las escaleras de la Casa Blanca, y por un breve momento brilló tan intensamente que parecía viva, como una estrella renacida después de una larga noche. Teresa levantó la cara hacia el cielo, respiró profundamente y se susurró a sí misma, «Por la verdad, siempre por la verdad». Si disfrutaste del increíble viaje de Teresa Reid junto al Dr. Warren y el Dr. Patel, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias poderosas como esta. Cuéntanos qué piensas sobre cómo terminó todo y qué parte te conmovió más. Califica la historia en una escala del 1 al 10 y dinos desde dónde nos miras en los comentarios de abajo. Tus pensamientos y comentarios ayudan a mantener historias como esta